Sara estaba segura de que su matrimonio era inquebrantable, hasta que se encontró en los brazos de su propio jefe. Pero cuando descubrió que su esposo ocultaba su infidelidad, su mundo se desmoronó por completo. Sus vidas se enredaron en una maraña de mentiras y traiciones, donde cada paso hacia la verdad amenazaba con destruir todo a su alrededor. Los eventos que siguieron sorprenderán incluso a los más experimentados. Pero volvamos al principio. Me llamo Sara, y hasta hace poco mi vida parecía perfecta. Estaba casada con Jake, un exitoso empresario a quien amaba y en quien confiaba plenamente. Nuestro matrimonio era sólido, a pesar de sus frecuentes viajes de negocios. Sabía que su carrera requería tiempo y esfuerzo, y siempre lo apoyaba. Estábamos acostumbrados a las separaciones, y aunque no era fácil, encontraba consuelo en mi trabajo. Trabajaba en una gran empresa, y estaba orgullosa de mis logros. Mi jefe, David, era un hombre experimentado y justo que me apoyaba en mi desarrollo profesional. Trabajar con él era fácil. Era exigente, pero justo, y sentía que mejoraba gracias a su mentoría. A menudo nos quedábamos hasta tarde, discutiendo proyectos y planes de la empresa. Todo transcurría con normalidad, hasta que una noche cambió todo. Ese día estábamos terminando un proyecto importante, y el día estuvo lleno de informes, llamadas y reuniones. Al final del día, me sentía cansada, pero satisfecha con el trabajo realizado. Cuando David me propuso cenar, no le di mucha importancia. A menudo trabajábamos hasta tarde, hablando de negocios mientras tomábamos café, y parecía algo común. Sin embargo, esa noche fue diferente. Lo sentí desde el principio. Nos sentamos en un restaurante acogedor, lejos de la oficina. La atmósfera era relajante, luz tenue, música tranquila, aromas deliciosos. Al principio hablamos de trabajo, como siempre. Pero poco a poco, el tema de la conversación cambió a lo personal. David habló de su matrimonio. Sabía que estaba casado, pero nunca me había interesado en su vida personal. Sin embargo, esa noche fue más sincero que nunca. Me contó sobre las dificultades en su familia, sobre cómo él y su esposa se estaban distanciando. Lo escuchaba y sentía cómo algo dentro de mí cambiaba. Ya no lo veía solo como a mi jefe, sino como a una persona vulnerable que necesitaba apoyo. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre mi propio matrimonio con Jake, que tampoco era perfecto. Tal vez por eso entendía tan bien a David. Intenté concentrarme en sus palabras, pero cada vez más a menudo captaba sus largas miradas. En sus ojos había algo que no podía descifrar. Era más que interés laboral o simpatía amistosa. Y eso me asustaba. Rápidamente aparté esos pensamientos. Sonreí y llevé la conversación a un terreno neutral, convenciéndome de que todo era solo mi imaginación. Terminamos la cena, intercambiamos algunas bromas y nos despedimos, pero de camino a casa no dejaba de pensar en esa noche. Unos días después de la cena con David, volví a encontrarme con él en el trabajo. Esa noche seguía rondando mi mente, y aunque intentaba convencerme de que no había pasado nada especial, la inquietud interna no me dejaba en paz. David había cambiado. Estaba más atento. Solía pasarse por mi oficina con la excusa de discutir sobre trabajo, pero cada vez nuestras conversaciones se alargaban y los temas derivaban hacia lo personal. Intentaba mantener la distancia, pero cada vez más a menudo me sorprendía a mí misma esperando con ansias su llegada. Podíamos hablar durante horas, y esas conversaciones me traían consuelo. Comencé a darme cuenta de que entre nosotros había algo más que una simple amistad. Mi esposo Jake se había ido otra vez de viaje, y su ausencia aumentaba mi sensación de soledad. Antes no me molestaba, pero esta vez todo era diferente. Buscaba calidez, y la encontré en David. Él se convirtió en quien llenaba el vacío de atención que me faltaba. Nos quedábamos en la oficina hasta tarde, discutiendo no solo sobre proyectos, sino también sobre temas personales. Cuanto más compartía sus inquietudes conmigo, más cerca lo sentía.
Sabía que empezaba a tener sentimientos por él que iban más allá de lo profesional, pero temía admitirlo. Una tarde, después de un día especialmente difícil, David me propuso ir a tomar algo. Dudé, pero acepté, sabiendo que dentro de mí algo estaba cambiando, algo que me asustaba reconocer. Fuimos a un bar cercano a la oficina. La atmósfera era relajante, luces tenues y un ambiente acogedor. Hablamos sobre la vida, los problemas y los planes para el futuro. Pero en algún momento algo cambió. David empezó a mirarme de una manera diferente. Su mirada se volvió más íntima. Se inclinó demasiado cerca, y sentí cómo aumentaba la tensión. Mi corazón latía más rápido, pero no podía apartar la vista. Fue un momento después del cual no habría vuelta atrás. Y me besó. El mundo se detuvo, y en ese instante comprendí que había dado un paso que cambiaría todo. Ese fue el primer beso, y con él vino la comprensión de que entre nosotros había mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir. Al volver a casa, no podía pensar en otra cosa. Sabía que ese beso era solo el comienzo de algo más profundo, y eso me asustaba. Mi relación con David continuó durante varias semanas, y cada día me sumergía más en este romance prohibido. Las reuniones inocentes se convirtieron rápidamente en momentos de intimidad que no podía dejar de pensar. Pero al volver a casa, sentía una culpa aguda hacia Jake. Mis pensamientos siempre volvían a él, a nuestro hogar, a nuestro matrimonio. ¿Qué pasaría si él se enterara? Cada vez temía que la verdad saliera a la luz y destruyera todo. El conflicto interno crecía. Sentía como esta doble vida me estaba consumiendo por dentro. A pesar de mi relación con David, la sensación de traicionar a Jake no me abandonaba. Cuando Jake regresó de su último viaje, noté que se comportaba de manera extraña. Normalmente, después de nuestras separaciones, pasábamos tiempo juntos, compartíamos novedades, pero esta vez estaba callado, como si algo lo preocupara. Pensé que era el cansancio del trabajo, pero noté que a menudo se iba a otra habitación para hablar por teléfono y regresaba con una expresión tensa. Cada día mis sospechas crecían. Evitaba hablar sobre su viaje, no compartía sus pensamientos como antes. Empecé a pensar que Jake estaba ocultando algo, pero no podía creer que fuera algo serio. Una noche, decidí revisar su teléfono, que había dejado en la cocina. Dentro de mí se desataba una tormenta de emociones, desde el miedo hasta la ira. No podía creer que hubiera llegado a esto, pero la ansiedad me dominaba. Al abrir sus mensajes, vi una conversación con un número desconocido. Mi corazón latía más rápido al darme cuenta de que se trataba de una mujer. Se intercambiaban fotos y mensajes personales que no dejaban lugar a dudas sobre su relación. No podía creerlo. Jake, la persona en la que siempre había confiado, resultó ser un traidor, igual que yo. Todas las ilusiones sobre nuestro matrimonio se desmoronaron. En ese momento, el sentimiento de traición me atravesó, pero comprendí que yo también había cruzado la línea hacía mucho tiempo. Me quedé allí, con su teléfono en la mano, mientras los eventos de las últimas semanas pasaban por mi mente. Los encuentros con David, los besos, las confesiones. Me di cuenta de que yo también era culpable. Ambos habíamos destruido lo que nos unía. Esa noche no pude dormir. Miraba a Jake, durmiendo a mi lado, y pensaba en lo mucho que nos habíamos distanciado. Ya no podía sentirme la víctima, pues yo también era una traidora. Esa noche no pude dormir. Jake y yo yacíamos en la misma cama, pero la sensación de que había un abismo entre nosotros se volvió insoportable. Éramos como extraños, a quienes ya no unía nada. Me quedé allí, dándome cuenta de cómo todo había cambiado. Los días y noches en los que hacíamos planes y soñábamos con el futuro parecían un recuerdo lejano. Sabía que esto no podía continuar así. Toda mi vida, mi hogar, mi relación, incluso yo misma, parecía frágil, como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. A la mañana siguiente, cuando Jake despertó,
Reuní el coraje y me acerqué a él. Mi corazón latía con fuerza, pero sabía que el silencio nos estaba matando a ambos. Ya no podía vivir con este secreto y este dolor. Lo miré a los ojos y le pregunté, ¿me has engañado? Jake no lo negó. Su rostro se tensó, y su asentimiento fue el golpe final para mí. Mi corazón se rompió, pero sabía que yo tampoco podía seguir mintiendo. Todo lo que habíamos construido resultó ser una ficción en la que habíamos vivido demasiado tiempo. Reuní fuerzas y le conté todo. Sobre David, nuestros sentimientos y lo que había sucedido mientras Jake estaba de viaje. Jake escuchó en silencio. En sus ojos había asombro, pero lo aceptó con calma. Parecía que dentro de él ya todo se había destruido hacía tiempo, y mi confesión solo había completado lo que él ya sospechaba. Ambos nos habíamos traicionado. Nuestras infidelidades eran un reflejo de los vacíos y las grietas en nuestro matrimonio. Con la verdad, llegó la comprensión de que todo se había destruido en una sola noche. Nos sentamos en silencio, sabiendo que ya no había base para nuestra relación. Todo lo que habíamos tenido, confianza, cercanía, se había desvanecido como humo. Esa noche marcó el final de nuestra relación, que parecía tan sólida. Nos dimos cuenta de que no podíamos seguir juntos. Intentamos hablar de cómo habíamos llegado a esta situación, pero el entendimiento de que todo estaba roto no dejaba espacio para la reconciliación. El matrimonio, que se había construido sobre el amor y la confianza, se había derrumbado.